¿Por qué es importante entonces entender lo que significa y lo que partió de Babel, lo que le da lugar a Babilonia y lo que los cristianos debemos entender que fue el inicio y sigue siendo la fuerza de una religión que vino a desvirtuar todo con respecto a Dios? Escuche este devocional y deje que Dios hable a su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Cuando hablamos acerca de la historia de la Torre de Babel, mire que dice, se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Cuando el Señor vio esto, descendió y dijo, no voy a permitir esto. Yo quisiera que hoy el estudio que estamos haciendo de Babel, que da lugar a Babilonia, nos lleve a entender por qué desde allí empieza el origen de el gobierno del hombre, el anhelo y el deseo del hombre de tener una religión, pero sin Dios. Y eso es increíble, que uno pueda hablar de una religión sin Dios. Pues sí, señores, de eso vamos a conversar el día de hoy. Cuando llegamos a esto, acuérdese que el principio de la falsa religión, después del gran diluvio, Babilonia fue el lugar donde nació la falsa religión en la tierra. Babilonia, según la Biblia, acuérdese que yo hice un estudio con ustedes de Apocalipsis, está en el capítulo 18 de Apocalipsis. Babilonia es la madre de la falsa religión. Y eso es exactamente lo que declaran las Escrituras en el último libro de la Biblia. Note que en el primer libro de la Biblia revela que Babilonia dio a luz la falsa religión. Y el último libro de la Biblia declara que Babilonia es la madre de la falsa religión. Apocalipsis 17:5 dice, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No importa cuál sea la religión, si su énfasis está puesto sobre las obras y la bondad humana, fracasa, no llega a alcanzar a Dios. La religión puede tener nombre de astrología, de humanismo, de secularismo, cualquiera de las religiones principales de la tierra. Pero se comete un error trágico y peca contra Dios si enseña que las personas pueden edificar una escalera para llegar a Dios, que las personas pueden obrar y volverse suficientemente buenas para que Dios los acepte. Ese fue el error trágico que cometieron aquellas personas en la Torre de Babel. Ese fue el principio de la falsa religión en la tierra. Cuando uno piensa en los ciudadanos de Babilonia, allí habían rechazado el conocimiento del Dios verdadero y por consiguiente es de esperar la creación de una falsa religión como parte de sus dudosos logros culturales. Nuevamente, la Biblia habla de misterio Babilonia, es decir, de la realidad simbolizada por la ciudad terrenal, diciendo que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y a qué se refiere esa expresión? A las ideas de la prostitución y la abominación en toda la Biblia, a la falsa religión. A los que les gusta mirar en el internet y consultar en el Google, vaya, mire y verá las torres antiguas. Se llamaban Zigarut y eran una especie de torres que así está identificada la Torre de Babel, más o menos con esa forma. Miren, lo que pretendían este tipo de torres era formar una especie de zodíaco por medio del cual los sacerdotes esperaban adquirir conocimiento de las estrellas. Por eso usted ve que el anhelo era llegar hasta Dios, llegar hasta los cielos. Con esto, la Biblia habla de que aquellos hombres tenían una representación de los cielos que era un zodíaco sobre ella. Y a esto fue lo que se llamó la astrología, que se centra en el estudio del zodíaco. ¿Saben ustedes dónde se originó el estudio del zodíaco? Pues bueno, lo estamos estudiando hoy. Ni más ni menos que en Babilonia. Abra cualquier libro de astrología y verá que fueron los caldeos.
que no eran otra cosa que los habitantes de Babilonia, quienes primero desarrollaron el zodíaco, dividiendo el cielo en secciones, dándole significados a cada una sobre la base de las estrellas que así se encuentran. Se dice que el destino de una persona está determinada por cualquier sección o signo bajo el cual nace. Bueno, esto ya lo hemos sabido hace muchos años y vemos que todavía hay personas que consultan su signo, que les gusta mucho saber qué dice su signo acerca de su suerte, acerca del futuro. Así es, de Babilonia, allí la astrología pasó al imperio antiguo de Egipto, donde se mezcló con el animismo y el politeísmo nativos del Nilo. Las pirámides se construyeron con ciertas relaciones matemáticas con las estrellas. La esfinge que hay en Egipto tiene una significación astrológica porque tiene la cabeza de una mujer que simboliza a Virgo, la Virgen y el cuerpo de un león que simbolizan a Leo. Virgo es el primer signo del zodíaco, Leo es el último. Por lo tanto, la esfinge es el punto de encuentro del zodíaco, lo que indica que los sacerdotes egipcios creyeron que el punto de partida de la tierra guardaba relación con el zodíaco que había en Egipto a las orillas del Nilo. Increíble, ¿no? Si ve que no hay nada que está al azar y nació porque sí. Si ve porque a veces leyendo las escrituras nos damos cuenta los orígenes y cómo empezaron a suceder las cosas desde el principio del tiempo. Para la época en que los judíos abandonaron Egipto y se dirigían a Canaán, la astrología había infectado la población de allí. De ahí que algunas de las amonestaciones estrictas de la Biblia iban contra la astrología. Si usted lee Levítico 19:31 y lee la historia de Deuteronomio 18, nos hablan precisamente de que esto tenía mucha fuerza en aquel tiempo. Y así fue. La astrología entró a la vida religiosa de Roma. Lo interesante de estas denuncias bíblicas de la astrología es que la astrología se identifica con el satanismo, en el sentido en que a Satanás y a sus huestes se les estaba adorando realmente en la forma de signos o planetas. Y esta es la razón por la que la Biblia una y otra vez nos está hablando acerca de estas prácticas. Deuteronomio 13 dice: cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciere señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Increíble, ¿no? Este capítulo 11 de Génesis nos brinda una parte histórica que nos ubica en cómo la religión mundial que pretendió Nimrod, sometiendo a todos los que estaban a su alrededor, lo que estaba buscando era eso. ¿Cómo saca a Dios del centro para colocar los símbolos, las figuras, a los seres humanos, los planetas? Así es, toda la vida el hombre ha tratado de desplazar a Dios. Toda la vida el hombre ha jugado el juego a ser Dios él mismo sin necesitarlo. Y eso es lo que nos está hablando la Torre de Babel. Por eso, si seguimos leyendo, los versículos 5 al 8 dice que lo que hace Dios ante esta locura del hombre, dice: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, todos tienen un lenguaje, han comenzado la obra y nadie les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció el Señor de sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Hay algo que me llama mucho la atención con respecto a dos eventos bíblicos. El primer evento es esta Torre de Babel, donde Dios tiene que confundir las lenguas para que los hombres de la tierra
en ese momento se esparzan, cada uno que busque quien lo entienda, y como que empiezan a hacer grupos y empiezan a repartirse sobre la faz de la tierra. Me llama mucho la atención porque en el libro de los Hechos, cuando el Señor envía a predicar este evangelio a todo el mundo, el mismo Dios propició que los discípulos fueran perseguidos, que el evangelio fuera perseguido, y eso obligó a que no se pudieran quedar en un solo lugar, sino que el evangelio se empezó a dispersar por todo el mundo. Recuérdese que la orden original de Dios, que venía con la bendición sobre Adán y Eva, decía que ellos eran benditos para multiplicarse, sojuzgar la tierra y llenarla. Bueno, Dios usó este método con ese fin: extender a los hombres por todas las naciones de la tierra y dar lugar a los pueblos y las naciones que hoy tenemos. Pero cuando llegamos al libro de los Hechos, ¡wow! ¡Qué hermosa bendición encontramos aquí! Porque hay algo que sucedió contrario a lo que pasó en Babilonia. Porque en este caso, mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 2. Dice desde el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elomitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas estos, burlándose, decían: están llenos de mosto. Mientras que la dispersión y la confusión de Babel lo que hizo fue que todo el mundo se dispersara, lo que pasó con la venida del Espíritu Santo, cuando todos empezaron a hablar en lenguas, dice que todas estas personas que estaban allí decían: pero ¿cómo estos hombres están hablando nuestras lenguas si ellos no saben de nosotros? O sea que lo que sucedió en Pentecostés es como una restauración. Yo les he dicho a ustedes, Jesucristo vino a restaurar todo lo que en el jardín del Edén se perdió. La venida de Cristo Jesús y la venida del Espíritu Santo viene a reconciliar al mundo, a los hombres, pero también a la tierra, pero también todo lo que Dios había anhelado desde el comienzo. Y aquí está. Mientras que en Babilonia y en la Torre de Babel hablamos de dispersión y confusión, aquí dice que todo el mundo, por medio de la venida del Espíritu Santo, empezaron a venir, porque la palabra de Dios, a pesar de que son miles y miles de lenguas, dialectos en el mundo, la palabra de Dios hace que todos entendamos un solo lenguaje. El lenguaje de un Cristo que vino a salvar a todos. El lenguaje de salvación para todo pueblo, lengua y nación de la tierra. Gloria a Dios. En Babel, un hombre se propuso levantar una religión y un estilo de vida que sacara a Dios. Pero en Pentecostés vino el Espíritu Santo a hablarle a todos los hombres y a decir que para todos había salvación. Cualquiera sea nuestra historia, cualquiera sea nuestro pasado, cualquiera sea la actitud o tal vez la situación por la que estemos pasando en estos momentos, Jesús viene a anunciar salvación y a decirnos que no hay salvación sino en Jesús. Y que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen alternativas que están en nombre de Dios, pero Dios no aparece por ninguna parte. Todo lo que es la astrología y todo lo que tiene que ver con la adivinación y con la búsqueda de otros dioses están condenados en la palabra de Dios, porque hay un único y solo Dios verdadero que tiene la respuesta para todo, pero al cual debemos volvernos y buscarlo de todo corazón. El Espíritu Santo ha venido a decirnos que por medio de la palabra de Dios hay un lenguaje de salvación para todo el mundo. Así hablemos miles de lenguas y dialectos.
Y si nos disponemos a entender, esa palabra de Dios será salvación para nuestras vidas. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 85 en su agenda y usted va a leer el primer libro de Samuel, capítulo 13. ¿De qué carecía el pueblo de Israel en comparación con los filisteos? ¿Por qué el pueblo iba detrás de Saúl temblando? Y una pregunta personal. ¿Qué oportunidades ha perdido usted por dejarse llevar por la ansiedad y la falta de fe en el Señor y en su palabra? Padre, gracias por esta mañana. Cuando el hombre busca la salvación y cuando la gente busca otros medios para llegar a Dios, fracasa. Ningún método humano sirve ni alcanza para llegar a Dios. Por eso fue que Jesucristo vino a los hombres, enviado por Dios el Padre, y Él se convirtió en el camino. Porque el hombre por sus propios medios y esfuerzos no podrá nunca alcanzar a Dios. Cuando lo tratamos de hacer, entonces hacemos lo que pasó en Babel. Se inventaron figuras, empezaron a mirar para el cielo y a nombrar a las estrellas, a los planetas y a creer que había algo superior a Dios en la creación. Y de ahí nació la hechicería, la brujería y la consulta a los astros, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. Padre, guárdanos del error. Guárdanos cada día, Señor, de buscar nuestros propios caminos. Pero la venida del Espíritu Santo viene a decirnos a todos nosotros que Él viene y con un solo lenguaje, que es el lenguaje de la salvación, le trae respuesta a todos los idiomas, dialectos y razas del mundo. Gracias, Jesús, por venir a traer salvación a nuestros corazones y esperanza a cada persona que en ti cree. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden, mañana es nuestro devocional Maná en vivo, 5 de la mañana hora Colombia. Los invito, vengan, conversemos un poquitico acerca de lo que estamos conversando esta semana. Hablemos de Babel, hablemos de Nimrod, hablemos de todas estas cosas maravillosas y dejemos que Dios siga hablando a nuestro corazón. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Míkonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos.
Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.